El suelo europeo acaba de presenciar el nacimiento definitivo de una leyenda ciclista tras consumarse una de las mayores proezas atléticas jamás registradas en la historia del deporte latinoamericano. La cuarta fracción del Tour de Alemania 2026, catalogada como la auténtica etapa reina de la competición, sirvió de escenario majestuoso para que el prodigio mexicano de 22 años, Isaac del Toro, firmara una actuación legendaria que quedará inmortalizada en las páginas doradas del ciclismo internacional, consagrándose como campeón absoluto de la prueba tras ofrecer un recital inolvidable de valentía extrema, inteligencia superior y poderío biomecánico sin precedentes. En una jornada durísima marcada por colosos de alta montaña, descensos vertiginosos y un ritmo verdaderamente infernal impuesto por las escuadras rivales, en su intento desesperado por derribarlo de la cima, el estandarte del UAE Team Emirates demostró estar forjado con un material indestructible al romper la carrera en las rampas de mayor exigencia y cruzar la línea de meta en un espectacular segundo lugar que sentenció la clasificación general con una autoridad absolutamente incontestable. Esta coronación monumental no es el resultado de un acierto aislado o de una simple coincidencia deportiva, sino el desenlace majestuoso de una obra maestra construida a lo largo de una semana perfecta, donde el bólido de Ensenada desplegó todo su arsenal táctico ante los ojos atónitos de la élite mundial. Desde el banderazo de salida en los primeros compases de la prueba, Del Toro advirtió que no venía a conformarse con posiciones de consolación, marcando el territorio en las jornadas contra el cronómetro y tejiendo alianzas silenciosas en el terreno llano. Sin embargo, fue en el infierno de los picos teutones donde su grandeza emergió con una ferocidad inaudita, aniquilando las esperanzas de los perseguidores con aceleraciones fulgurantes que rompieron los medidores de potencia y dejaron a los aspirantes al podio sumidos en una persecución caótica y completamente estéril frente a un ciclista que pedaleaba como si llevara alas en la espalda. El impacto emocional de esta victoria ha desatado una ola de euforia sin precedentes a lo largo y ancho del territorio mexicano y de toda la comunidad hispanohablante. A miles de kilómetros del asfalto germano, millones de aficionados se congregaron frente a las pantallas para presenciar con lágrimas en los ojos como su compatriota doblegaba a las potencias históricas del viejo continente, alzando el trofeo con una serenidad asombrosa y reafirmando su estatus como una de las superestrellas más fulgurantes de la nueva generación del World Tour. Los analistas internacionales y los directores deportivos europeos se rinden ante la evidencia. Presenciar a un corredor tan joven leer la carrera con semejante precisión táctica, absorber la presión mediática sin pestañear y rematar a sus adversarios en las pendientes más agónicas es la prueba irrefutable de que estamos ante un campeón de época destinado a gobernar las grandes vueltas del calendario global. La mañana en que se definió el destino del Tour de Alemania 2026 amaneció con un cielo plomizo y un aire helado que presagiaba la dureza extrema de la jornada decisiva. En el campamento del UAE Team Emirates la concentración era absoluta. Cada mecánico ajustaba los desarrollos de la bicicleta con devoción casi religiosa, revisando la presión de las cubiertas y el funcionamiento de los cambios electrónicos para evitar cualquier falla mecánica en los tramos más escarpados de la cordillera germana. Isaac del Toro observaba el mapa altimétrico con una calma gélida que desconcertaba a sus propios directores técnicos, mostrando esa mirada serena que solo poseen los elegidos cuando saben que están a punto de librar la batalla definitiva de sus vidas. El ambiente en la salida neutralizada estaba cargado de electricidad estática, con los jefes de filas de las escuadras rivales intercambiando miradas tensas y calculando cada milímetro de asfalto donde pudiera tender una trampa al joven monarca latinoamericano. Apenas cayó la bandera que marcaba el kilómetro cero, la tempestad competitiva se desató con una violencia inusitada sobre el pelotón. Los equipos franceses, daneses e italianos, desesperados por descontar la renta acumulada por el líder azteca, lanzaron una oleada incesante de ataques lejanos que pusieron a prueba la cohesión y la resistencia del bloque emiratí. Hombres de enorme potencia rodadora saltaron en vanguardia para formar una fuga numerosa que obligó a los gregarios de la formación arábiga a ponerse al frente del gran grupo, asumiendo un desgaste descomunal para mantener la diferencia bajo control en las carreteras secundarias.
Durante más de 2 horas de persecución despiadada, el sonido sordo de las cadenas tensadas al límite y el jadeo constante de los corredores marcaron el compás de una cacería feroz donde la velocidad media superaba cualquier proyección previa de los organizadores. Cuando la caravana ciclista encaró las primeras estribaciones de la montaña reina, la carretera se convirtió en un embudo implacable que devoraba las energías de los menos preparados. Los repechos empinados y las curvas de herradura trazadas entre densos bosques de abetos exigían un esfuerzo biomecánico agónico, provocando que decenas de pedalistas se descolgaran en la cuneta con los rostros desencajados por el agotamiento. En la cabeza del pelotón, la Guardia Pretoriana del Toro fue vaciando sus depósitos de combustible uno a uno, primero con relevos asfixiantes en los falsos llanos y luego imponiendo una marcha infernal en las primeras rampas que desarticuló por completo las estructuras defensivas de los adversarios. El líder mexicano rodaba perfectamente protegido, pegado a la rueda de sus escuderos, ahorrando cada vatio de energía metabólica y esperando con paciencia felina el momento idóneo para dar el golpe de gracia. El instante de quiebre definitivo se produjo en el sector más salvaje del puerto principal, allí donde el asfalto rugoso mostraba porcentajes de inclinación que desafiaban las leyes de la gravedad. Al ver que los favoritos rivales comenzaban a mostrar signos de fatiga y a abrir la boca en busca de oxígeno, el bólido de Ensenada se puso de pie sobre los pedales con una explosión descomunal de vatios que enmudeció a la caravana. Aquel ataque no fue una simple aceleración de tanteo, fue una embestida volcánica, un latigazo seco y despiadado que pulverizó en cuestión de segundos la resistencia de todos los aspirantes al maillot amarillo. Los rivales quedaron clavados sobre el pavimento, incapaces de seguir la cadencia vertiginosa de un ciclista que parecía levitar sobre las rampas de doble dígito mientras la multitud apostada a los lados de la carretera enloquecía al verlo pasar como un torbellino tricolor. La cabalgada que siguió ese demarraje fulgurante formará parte para siempre de la antología del ciclismo mundial. En solitario frente al viento y desafiando la dureza del terreno, Del Toro gestionó los últimos kilómetros de ascensión con una lucidez táctica asombrosa, regulando su ritmo cardíaco en los tramos más empinados y devorando los descensos técnicos con una audacia y una precisión quirúrgica que helaban la sangre de los espectadores. No hubo pánico ni titubeos en su pedalear. Cada trazada sobre las curvas mojadas era una demostración magistral de dominio sobre la máquina. Al ingresar al valle final y divisar la pancarta del último kilómetro, el prodigio de 22 años sabía que la corona era suya. Cruzó la meta en una imponente segunda posición que rubricaba su triunfo absoluto, levantando los brazos con la dignidad de los grandes conquistadores y desatando él. Delirio colectivo de una nación entera que vio a su hijo pródigo doblegar al viejo continente en su propio terreno. El eco de la ovación ensordecedora en la línea de llegada tardó largos minutos en disiparse mientras los fotógrafos de las principales agencias internacionales se agolpaban en torno a la figura empapada de Isaac del Toro. El joven escalador de Ensenada descansaba sobre el manillar de su montura, respirando hondo húmedo de la tarde alemana, con el rostro salpicado por el barro del asfalto, pero iluminado por la sonrisa límpida de quien acaba de derribar todas las barreras de la lógica competitiva. A su alrededor, los miembros del cuerpo técnico del UAE Team Emirates se fundían en abrazos interminables con los mecánicos y masajistas, celebrando la consumación de una estrategia que muchos consideraban arriesgada y que terminó transformándose en una lección magistral de ciclismo total. La tabla de tiempos oficial en las pantallas gigantes confirmaba la sentencia definitiva. El maillot de líder general quedaba sellado para siempre sobre las espaldas del fenómeno mexicano, dejando a sus perseguidores europeos a una distancia sideral que no admitía discusiones ni reclamos. En el campamento de las formaciones adversarias, la escena era el vivo retrato de la desolación y el desconcierto. Los directores deportivos franceses e italianos, que habían diseñado emboscadas complejas durante la noche previa para tratar de aislar al corredor latinoamericano en los primeros pasos de montaña, contemplaban con amargura cómo sus planes se desmoronaron ante la superioridad incontestable del líder azteca. No hubo fallas mecánicas ni errores de colocación que pudieran justificar la derrota de sus filas. Simplemente se toparon de frente con la fuerza imparable de la naturaleza.
Los rivales, que compartieron el podio parcial de la jornada, se acercaron uno a uno para estrechar la mano de Del Toro con una mezcla de resignación y reverencia sincera, reconociendo que intentar seguir el ritmo de sus aceleraciones en las pendientes de mayor gradiente equivalía a un suicidio fisiológico que nadie en el pelotón del World Tour estaba en condiciones de sostener. El momento culminante llegó cuando el estandarte tricolor ascendió los escalones del podio de premiación bajo los acordes solemnes de la ceremonia de clausura. Al colocarse la túnica de campeón absoluto del Tour de Alemania 2026 y levantar en todo lo alto el imponente trofeo de cristal ante la mirada de miles de espectadores que abarrotaban las gradas, una lluvia interminable de confeti cubrió el escenario teutón, creando una postal histórica que recorrió el planeta a la velocidad de la luz. En ese instante supremo, el muchacho de 22 años que comenzó pedaleando en los senderos de Baja California se convirtió formalmente en un monarca consagrado del ciclismo mundial, demostrando que la juventud, cuando va acompañada de disciplina monástica y una mente blindada contra la adversidad, es capaz de conquistar los bastiones más tradicionales y cerrados del deporte europeo. En las cadenas de televisión y cabinas de radio de Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca y el continente americano, los cronistas deportivos interrumpieron sus programaciones habituales para dedicar coberturas especiales a la coronación del astro azteca. Los analistas más respetados del circuito internacional coincidieron en calificar la victoria del Toro como un punto de inflexión que marca el inicio de una nueva era en las carreras por etapas. Los especialistas destacaron la impresionante polivalencia de un corredor que no solo defendió su renta con una solvencia impecable en las jornadas de transición y contrarreloj, sino que cuando la carrera exigió coraje y ataque frontal en la alta montaña, no dudó en dinamitar el grupo de los favoritos para ganar la carrera a la ofensiva, tal como lo hacían los grandes mitos del pedal en las épocas doradas de la ruta. A más de 9.000 kilómetros de distancia, en las calles, plazas y hogares de México, la hazaña desató una auténtica marea de orgullo patriótico que inundó de fiesta y júbilo las redes sociales y los espacios públicos. Millones de aficionados celebraban con fervor el triunfo de un compatriota que enarbola la bandera nacional con una dignidad intachable, convirtiéndose de la noche a la mañana en un referente de inspiración para millones de jóvenes que ven en su perseverancia el reflejo de lo que el talento latinoamericano puede alcanzar en la élite global. Los mensajes de felicitación de grandes figuras del deporte, personalidades de la cultura y ciudadanos anónimos se multiplicaron por millones, consagrando a Isaac del Toro no solo como un campeón indiscutible de las dos ruedas, sino como un símbolo viviente de esperanza, valentía y grandeza sin límites. Dentro de la intimidad del autobús de carrera, lejos de los flashes y el bullicio de los festejos multitudinarios, el joven monarca compartió un momento de profunda emotividad con sus compañeros de equipo y preparadores físicos. Sentado en su butaca con la medalla colgada al cuello, Del Toro agradeció uno por uno el sacrificio de sus gregarios, recordando que cada metro ganado en la montaña fue el resultado de la lealtad y el esfuerzo colectivo de un grupo que confió ciegamente en sus posibilidades. Con la serenidad de los grandes elegidos y la mirada puesta en los próximos retos de la temporada ciclista, el prodigio de Ensenada selló una semana inolvidable que cambiará para siempre el curso de su carrera profesional, listo para seguir maravillando al mundo entero en su imparable camino hacia la inmortalidad deportiva. La noche posterior a la gran batalla en las cumbres germanas trajo consigo una calma reparadora en el hotel del Etim Emirates, donde las copas se alzaron en un brindis íntimo que sellaba la conquista del Tour de Alemania 2026. En la sala de reuniones, rodeado por los mecánicos que cuidaron cada tornillo de su bicicleta y los directores que trazaron el mapa de la victoria, Isaac del Toro contemplaba el trofeo dorado con la sencillez de quien no ha perdido la noción de sus raíces. A pesar de los flashes, las llamadas de felicitación que desbordaban su teléfono y las portadas de los principales diarios deportivos de Europa que amanecían con su fotografía a toda página, el joven escalador de Ensenada mantenía ese tono de voz pausado y humilde que desarma a propios y extraños, recordando que la gloria en el ciclismo es un préstamo efímero que se renueva únicamente con sudor y disciplina cotidiana sobre la carretera.
El análisis retrospectivo de la prensa especializada internacional no tardó en diseccionar la magnitud de la obra construida por el prodigio latinoamericano a lo largo de las 4 etapas del certamen Teutón. Los expertos en rendimiento y biomecánica destacaron que la victoria del corredor azteca no fue producto de una simple racha de inspiración o de un golpe de fortuna en un descenso mojado, sino el resultado de una madurez táctica precoz que desafía todas las leyes biológicas del deporte moderno. Ganó una competencia de máxima categoría World Tour a los 22 años, derrotando en su propio terreno a las estructuras más poderosas del continente europeo y asumiendo la capitanía indiscutible de la formación más laureada del planeta, sitúa Del Toro en un escalón reservado exclusivamente para los elegidos que marcan época en la historia de las dos ruedas. En el cuartel general de la escuadra emiratí, los máximos responsables técnicos admitían con entusiasmo que la exhibición en la etapa reina disipó cualquier duda sobre los galones que el mexicano portará en los grandes monumentos y vueltas de 3 semanas del calendario venidero. La capacidad mostrada por el bólido de Ensenada para resistir la soledad en momentos de asedio numérico, acelerar en pendientes de doble dígito sin quemar sus reservas metabólicas y gestionar las bajadas técnicas con una serenidad pasmosa confirma que estamos ante un líder integral, un ciclista, dotado de la agresividad de los atacantes clásicos y la precisión analítica de los atletas contemporáneos. Para sus compañeros de escuadra, rodar junto a un talento de semejante calibre representa la tranquilidad de saber que cada gota de energía invertida en el llano encontrará su recompensa en las cimas más imponentes. Mientras tanto, en México y a lo largo de toda la comunidad hispanohablante, la resaca emocional de la victoria se transformó en un fenómeno cultural que trascendió el ámbito estrictamente deportivo. En las escuelas de ciclismo infantil de Baja California y en las carreteras de montaña donde cientos de jóvenes aficionados salen a entrenar cada fin de semana, el nombre de Isaac Del Toro se ha convertido en el estandarte de una nueva generación que aprendió a soñar sin complejos ni límites geográficos. La afición celebra la consagración de un ídolo genuino que no necesitó recurrir a la arrogancia para conquistar el respeto universal de la élite europea, proyectando la imagen de un país trabajador, noble y combativo a través de cada pedalada triunfal. Con las maletas listas y el maillot de campeón cuidadosamente guardado en su equipaje de viaje, el astro tricolor se despidió del asfalto alemán con la mirada puesta en los desafíos que aguardan en el horizonte de la temporada internacional. El Tour de Alemania 2026 quedará grabado en su memoria como el escenario donde su condición de promesa se transformó definitivamente en una realidad incontestable, pero en la mente de Isaac Del Toro no hay espacio para la complacencia ni para el descanso prolongado. El camino hacia la inmortalidad deportiva apenas comienza a desplegar sus senderos, y el bólido de Ensenada ya vislumbra las próximas cumbres donde volverá a poner a prueba el poderío de sus piernas, listo para seguir escribiendo con letras doradas la leyenda del ciclismo latinoamericano en la cima del mundo. El horizonte del ciclismo internacional se inclina reverente ante el amanecer de una nueva era dorada, donde el del nombre de Isaac Del Toro resuena con la fuerza de un trueno en los 5 continentes. La consagración absoluta en el Tour de Alemania 2026 no representa el final de una travesía deportiva, sino el prólogo majestuoso de una leyenda viva que apenas comienza a desplegar sus alas sobre el firmamento de las dos ruedas. Aquella demostración de poderío descomunal en la etapa reina, donde el bólido de Ensenada desafió a la alta montaña, aniquiló las pizarras tácticas de los gigantes europeos y cruzó la meta con la serenidad de los elegidos. Ha dejado una marca indeleble que redefine las jerarquías del World Tour para la próxima década. El regreso a los entrenamientos y la planificación de los siguientes compromisos internacionales encuentran al joven astro azteca de 22 años, en una dimensión reservada exclusivamente para las grandes luminarias del deporte global. En las oficinas centrales del UE Team Emirates, la dirección deportiva ha tomado nota del impacto colosal de su coronación en suelo teutón. Los galones de capitán general quedan formalmente sellados sobre los hombros de un competidor completo que domina el reloj, flota sobre las pendientes de doble dígito y desciende con una precisión quirúrgica que desarma a los más veteranos del pelotón. Para sus compañeros de escuadra, trabajar al servicio de un fenómeno de semejante talla es una garantía de gloria,
Saben que cada relevo en el llano y cada gota de sudor derramada en la protección del líder encontrará su recompensa en las cumbres más míticas del calendario mundial. En las mesas de análisis de las principales cadenas deportivas de Europa y América, los expertos en rendimiento coinciden que la victoria en Alemania marca el surgimiento de un monarca llamado a disputar la hegemonía de las grandes vueltas por etapas. Los cronistas destacan que la verdadera magia del corredor mexicano radica en su estilo ofensivo y transparente, una forma de entender la competición que rescata la esencia romántica del ciclismo de ataque que donde no hay espacio para la especulación ni para el miedo a perder. Isaac del Toro no corre para defender ventajas mínimas ni para conformarse con puestos de honor, compite para emocionar a las multitudes, para quebrar el orden establecido y para demostrar que la casta y el corazón siguen siendo los motores más poderosos sobre el asfalto. A miles de kilómetros de las cumbres europeas, en el corazón de México y en cada rincón de la comunidad hispanohablante, la llama del orgullo patrio arde con más fuerza que nunca. La figura del muchacho noble y sencillo de Baja California se ha convertido en un faro luminoso de inspiración para millones de personas que ven en su éxito la prueba irrefutable de que la perseverancia, la disciplina y la humildad pueden conquistar los bastiones más exigentes del planeta. Las calles y carreteras de su tierra natal se llenan de jóvenes que pedalean con la ilusión renovada, soñando con emular las hazañas de un ídolo cercano que nunca olvidó de dónde vienen y los sacrificios que forjaron su carácter en los caminos de tierra. Con la mirada firme en el porvenir, el cuerpo perfectamente afinado por el rigor del entrenamiento y el trofeo Teutón resplandeciendo en su palmarés, Isaac del Toro se prepara para escribir los siguientes capítulos de su historia grande. Las grandes cimas del ciclismo internacional aguardan impacientes el paso arrollador del bólido mexicano, listos para presenciar cómo el nuevo rey del pelotón mundial continúa conquistando cumbres, desatando la locura colectiva y llevando la bandera de su tierra a lo más alto de la gloria eterna.